Buenas noches a todos. Capaz que este video lo vas a ver a la tarde, en la mañana. Mi nombre es Elías Ferreira y en esta ocasión voy a subir este video compartiendo algo que Dios viene ministrando en mi corazón. Es algo de lo que nunca me voy a olvidar, porque sé que lo que voy a contar es para testificar y glorificar el nombre de Jesucristo, testificar de que Él es real, de que Él cambia a cualquier persona, de que Él se mete donde nadie se puede meter, y siempre voy a glorificar el nombre de Jehová, mi buen Dios. Donde quiera que estés, nada es imposible para Dios. Te bendigo junto a mi esposa. Ya son las 4 de la mañana aproximadamente aquí, y hace rato que estoy despierto, clamando, buscando del rostro de Dios, y quiero compartirte algo de quién es quien te habla, ¿no? Quiero leer de Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Sabe que hoy tengo 33 años y antes de que yo nazca Dios ya me conocía, y antes de que nazca había un plan conmigo. Le paso a contar un poco de quién soy. Nací en Lanús, Buenos Aires, Argentina, donde era calle de tierra, en un hogar donde no había chapas comunes, sino eran de cartón, donde el baño estaba fuera, lejos, donde teníamos que en las noches tratar de sustentar nuestro cuerpo con calor cuando hacía mucho frío, donde el piso era de tierra, no como hoy uno puede tener porcelanato, cerámica, aún de cemento. No, era de tierra, donde brotaba un poco el agua. En un hogar así me crié. Soy el medio de 5 hermanos que somos: Carla, Janina, yo vengo después, Lucas y Jimena, donde había una madre y un padre con una vida desordenada, una vida fuera de la voluntad de Dios. ¿Y por qué toco este capítulo? Porque Dios me había conocido. Sabe que voy a contar de lo que yo me acuerdo. Cuando yo nací, Dios empezó a hacer milagros. Dios, antes de que yo nazca, Dios se metió en el hogar. Madre drogadicta, padre drogadicto, perdidos mal. Mi madre, año 80, 81, exactamente no lo sé. Ella llega al Señor. Ella llega, pero ella llega infectada con HIV, ella llega mal, pero llegó. Lo importante es que llegó, y cuando una persona llega a Cristo, no importa cómo llega, Dios cambia la historia. Ella llega de esa manera, y ella creyó en la palabra de Dios, y Lucas 1:37 dice: porque nada es imposible para Dios, nada es imposible. Ella llega con esa enfermedad, y ella le cree a Jesucristo, ella acepta al Señor Jesús como único Salvador, y la historia empieza a cambiar. Jesús se empezó a meter en el hogar. Esa madre empezó a ir a la iglesia, esa madre empezó a creer en Cristo, esa madre empezó a leer su palabra, esa madre empezó a ayunar, empezó a hacer vigilia, empezó a buscar del rostro de Dios, empezó a testificar de que Cristo es real en todo lugar y en todo momento, a pesar de su situación, a pesar de lo que estaba viviendo. Esa madre queda embarazada en el año 85 de esta persona a quien te está hablando. Por eso toqué este capítulo. Y Dios ya me había escogido. Su virus era muy fuerte. Ella estaba cada vez más destruida a causa de esa enfermedad, pero ella creía en que Dios realmente ya había hecho el milagro. Ella le predicaba todo de que ella estaba sana, cuando realmente la ciencia le hacía los diagnósticos, la estudiaba, el virus avanzaba. Pero ella no se quedaba con la realidad natural, ella se quedaba con la realidad del cielo. Y quedó embarazada de mí, y los médicos empezaron a decir: el niño está infectado, el niño tiene esto. En sí no sabían el género. Y mi madre recibe una palabra de parte de Dios de que yo iba a ser un profeta de Dios, de que
yo iba a predicar el evangelio de que estaba sano y ella empieza a testificar: mi hijo está sano, mi hijo no está enfermo, él es un varón de Dios. Todavía no había género en ese vientre y Dios ya me había escogido, Dios ya había soltado la palabra. Cuando yo nazco ocurre un milagro grande, es que yo nazco sano. No, la ciencia no estaba avanzada como hoy en día, estamos hablando del 1985, 1986 nací yo, la ciencia no estaba avanzada, y yo nací sano, completamente. El primer milagro que ocurre en la familia a causa de una madre que buscó la única salida a cualquier solución, que Jesucristo empezó a meterse. Los milagros se empezaron a meter en la casa, empezaron a aparecer de repente. El padre drogadicto seguía consumiendo, empezó a crecer, mi madre queda embarazada de mi hermano Lucas, yo soy 2 años y medio más grande que él, y queda embarazada. Y cuando él nace, parecía como que Dios se corrió un costado de vuelta. Él nace sordomudo. Mi madre nunca aceptó su sordera y de que él esté mudo. Ella siempre declaró de que él hablaba y escuchaba. Aún yo tenía prohibido hacerle señas, yo tenía que hablarle como que él escuchaba, como que él hablaba. Y llegó la edad de que él aproximadamente llegó a los 5 años, 4 años y meses, y Dios hizo el milagro. Dios volvió. Esa madre iba a la iglesia igual, esa madre buscaba a Dios igual a pesar de todo lo que estaba ocurriendo en el hogar, pero Dios volvió a hacer un milagro. Mi hermano empezó a hablar, empezó a escuchar. El sordo mudo que había nacido, Dios se metió. Y a veces Dios permite situaciones para glorificarse, a veces Dios permite situaciones para poder demostrar que Él cambia la historia. Cuando la ciencia dice no, esto va a quedar así, Dios dice no, yo dije que yo soy el que sana, porque nada es imposible para mí. Seguimos avanzando, caminando como podía. Me acuerdo de que no disfrutaba una niñez, no disfrutaba un cumpleaños. Como todo niño quiere juguetes, quiere una buena zapatilla, quiere una buena vestimenta, pero Dios empezó a ordenar de a poco. Me acuerdo que sufría porque veía que los niños iban a las escuelas con sus golosinas, en el recreo había un kiosco y ellos iban a comprar, y quien le habla no tenía para comprar. A veces tenía que acompañar a mi padre a vender reposeras, a vender tender, a vender cosas, y la plata a veces no se veía. Una madre que iba, limpiaba casas, prácticamente yo crié a mis hermanos porque un padre salía a buscar el dinero y la madre también, y yo estaba ahí porque mis 2 hermanas mayores no vivían con nosotros, se habían ido a vivir con mi abuela. Y así fue la vida, fue dura, empezó dura, pero yo me acuerdo que yo tenía 7 años y era hermoso sentir la presencia de Dios. Era muy lindo estar en la iglesia, ir a los servicios, cantaba en el coro, iba a la escuelita. Era medio rebelde, como un niño que le tiran, ¿cómo decirlo así? Dos cosas: lo del padre, la rebeldía, y lo de la madre, la presencia de Dios. O sea, me tiraban las dos cosas, pero había algo en mi corazón. Me acuerdo que en mi casa se hacían noches, después de que partió mi papá, cuando yo tenía casi 9 años, 10, ya prácticamente no me acuerdo bien la edad. Lo que ocurría en mi casa era de que iban los jóvenes y se adoraba a Dios, se hacía vigilia, había liberación, había sanidad. Hubo bautismo en mi casa durante una semana. 7 jóvenes borrachos en el espíritu, no perdieron los trabajos, sino que le aumentaron el sueldo y lo pusieron en otro lugar de jerarquía más alta. Dios se metió de una manera muy fuerte, y me acuerdo que mi mamá quiere formar otra familia con otro varón, ya viuda. Yo me enojé porque pensé que quería ocupar el lugar de mi papá. Pero mi padre, como enseña la palabra antes de partir, cuando él tenía que morir, porque él tenía HIV también, él estaba avanzada, él acepta a Cristo y estuvo, cuando la ciencia dijo que un mes iba a vivir, él estuvo 1 año viviendo y partió en presencia de Dios, dejó todas las cosas. Y yo sé que el día de mañana, después del juicio, entraremos y adoraremos a Dios eternamente. Bueno, mi madre quiere formar esa familia, yo me enojo. Ella tomó la decisión. La cuestión es que yo no lo quería, este varón, y
y empezó una rebeldía en mi corazón y yo empiezo no tanto a buscar más de Dios, sino él trabajaba y yo le robaba la plata y me la llevaba a la escuela, la gastaban todos mis compañeritos. Empecé a hacerle la vida imposible. Me acuerdo que este varón tenía mucho de Dios también y yo le hacía la guerra igual. Y todas las noches mi madre, después de un tiempo que recibe una palabra, me sienta y me dice: Elías, Dios me dijo que ya me lleva, que te prepares, sigue buscando de Dios, sigue yendo a la iglesia, seguí. Me enseñó cómo yo ser un buen adorador en espíritu y en verdad. Yo no entendía, era niño, tenía aproximadamente 11 años, por ahí. Y la cuestión es que mi madre, después de 6 meses de sentarme todas las noches en una mesa y direccionarme para que mi vida no se pierda, mi madre se enferma de golpe, mi madre termina en un hospital, mi madre termina muriendo, yo me enojé con Dios, me agarró odio, rencor, empecé a agarrar cigarrillo, después de eso agarré y empecé a agarrar marihuana, después agarré pastilla, empecé a meterme con mis parientes que andaban en eso, empecé a involucrarme con chicos que andaban en eso, porque yo quería sentirme con alguien a mi lado, tener ese afecto que había perdido, quería llenar ese vacío con la gente que me rodeaba, quería llenar ese vacío con los vicios, con los placeres, quería llenar ese vacío con una noviecita que tenía, con la cerveza, con el vino, con las bebidas blancas, con tequila, ron, vodka. Quería llenar ese vacío con marihuana, cocaína, pastilla, todo lo malo. Empecé a crecer con odio, con rencor. Me acuerdo que Dios permitió que termine parte de la escuela. Tengo que seguir terminando otros estudios que me faltan, otros años. Pero la cuestión es que mi vida empezó a involucrarse más en tiniebla, en oscuridad. Pero había una palabra del vientre de mi madre, había una palabra que me siguió por mucho tiempo, había una palabra que aun cuando yo estaba lejos de la voluntad de Dios, la palabra siempre venía a mi espíritu. Yo no la podía entender, no la podía captar, no la podía disfrutar porque estaba tan oscurecido mi interior, estaba tan mal, estaba tan airado, enojado, con odio con Dios porque me había quitado a mi padre, a mi madre. Yo ya vivía con mi abuela y al poco tiempo mi abuela muere. Y cuando mi abuela muere es como que dije: ya está, no tengo más nada, no tengo más salida. Todo se empezó a derrumbar, todo. ¿Dónde estaba ese Dios que yo he visto que hizo milagros? ¿Dónde estaba ese Dios que yo he visto que cambió historia? ¿Dónde estaba ese Dios que realmente llegaba la gente drogadita a la iglesia y dejaba la droga, la pistola en el altar y empezaba a cambiar? ¿Dónde está ese Dios que realmente hizo tantas maravillas que yo lo he visto? No estoy hablando porque he oído, estoy hablando porque he visto y porque la palabra realmente tiene cumplimiento. Y realmente no entendía. A la edad de 15, 16 años empiezo con el Paco, empiezo a involucrarme en la delincuencia, empiezo a andar de un lado para otro con uno de mis parientes, a meternos en las casas, a estar en las noches, salir un viernes y aparecer un domingo, con un montón de cosas. Cuando nos damos cuenta había bicicleta, había lavarropa, secarropa, televisores, motos, había de todo que íbamos robando. El enemigo empezó a tomarnos de una manera muy diabólica. A la edad de 18 años yo me acuerdo que fuimos a robar con una persona, caímos presos y estas personas me complicaban mucho a mí. Y me acuerdo que estaba en ese calabozo ya para la jueza hablaba con nosotros y de ahí la jueza decidía qué hacer. Según los fiscales, según los abogados, no salíamos más. Yo estaba complicado y me acuerdo que yo estaba en esa celda y dije: Dios, si tú realmente eres real como cuando yo te conocía, yo no voy a entrar ahí para que me violen o me maten. Yo mato a cualquiera, no me interesa nada. Si tú quieres, puedes sacarme y vuelvo a la iglesia. Si tú quieres, puedes sacarme, dejo las drogas. Y cuando realmente salgo de aquel lugar, la jueza dice que sintió algo en su corazón de darme otra oportunidad. Yo no entendía que era Dios que se estaba metiendo en el asunto. Yo no entendía que era Dios que estaba como encerrándome para que yo entienda que lo que Él dijo en el vientre de mi madre tenía que cumplirse.
salgo de esa celda, vuelvo a mi casa y volví a consumir peor, volví a meterme peor en las drogas, a meterme con gente que estaba en el narcotráfico, a meterme con gente sicaria, no me importaba nada, agarraba y veía cuando veía al patrullero, decía que me corran a propósito, que me tiren tiros para matarme. Mi vida se empezó a destruir cada vez peor, mi vida empezó a andar cada vez peor, pero ¿sabe qué? Aún estando yo arruinado, yo me acuerdo que yo me paraba frente al espejo y yo lo apuntaba a mi persona y decía: tú eres un siervo de Dios, ya va a venir el tiempo donde Dios te va a usar, donde Dios va a hacer algo en tu vida. Y estaba totalmente empastillado, alcoholizado, todo, pero había algo de mi interior que profetizaba sobre mí mismo. La cuestión es que la palabra de Dios enseña que cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Número 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Habló y no ejecutará. O sea, Dios cuando suelta una palabra, pueden pasar los tiempos, trascender las décadas, las edades, pero lo que Dios suelta, Dios lo cumple. Dios no es mentiroso. Yo estaba en rebeldía, yo estaba lejos de su voluntad, pero había una palabra que me seguía, había una palabra sobre mis lomos. Me acuerdo de que yo a la edad de 21 años aproximadamente, 20, empiezo a consumir peor, aparte de vender drogas, empecé con la pasta base, con el Paco, empecé a involucrarme en todo eso, empiezo a consumir y a consumir, ya me tiro al abandono, ya no me afeito, ya no me cortaba el pelo, ya no me bañaba ya dos veces en la semana, 3 veces en la semana, y así fue disminuyendo. Y cuando me di cuenta, estuve 1 año sin bañarme, perdí a la poca gente que tenía a mi alrededor, abandoné mi hogar para ir a dormir en una plaza, para ir a dormir abajo de un árbol. Estaba con un pantalón corto, una remera o un busito así nomás, en pleno invierno, temblaba y lloraba y decía: ¿dónde está Dios? Quería salir de esa situación, pero cuando se me presentaba un poco de droga, se me presentaba un poco de alcohol, empecé a hablar con las sombras, empecé a hablar con los árboles, empecé a hablar con los animales, empecé a hacer cosas horrendas que realmente no la quería hacer, pero cuando me daba cuenta ya la estaba haciendo. Y sinceramente llegó un momento donde Dios empezó a tocar a esos amigos que se drogaban conmigo. Empezó a tocar a un varón llamado Julián, que hoy en día es mi hermano de corazón, con el mismo que hice cosas para el Señor después del tiempo. Él empieza a llegar y me acuerdo que yo ya quería entrar en sí, dije: vuelvo a mi casa. Es como que Dios empezó a trabajar. Empecé a ir a la iglesia todo sucio, empastillado, me acostaba en la última silla y venía un pastor y me decía: Elías, profeta de Dios. Y yo decía: profeta yo, si Dios de mí se olvidó, Dios me abandonó. Yo iba a dormirme ahí, yo iba porque tomaba una gaseosa, yo iba porque no sé, pero yo sé que hoy en día entiendo que era Dios que me estaba llevando a aquel lugar. Me acuerdo que yo todos los viernes iba a las reuniones de jóvenes re empastillado y ahí tomaba coca o mate o café o lo que sea, y después me iba a mi casa y el pastor me decía: yo prefiero 2 horas que estés aquí adentro que 2 horas que el enemigo haga lo que quiera allá afuera. Y esas 2 horas que yo estaba en la iglesia, yo me dormía, no sé qué pasaba. La cuestión es que yo me iba de vuelta a mi casa, empecé a volver a mi casa, empecé a afeitarme, empecé a bañarme para sacar el olor a podrido de mi cuerpo. Estuve meses porque nadie se me acercaba. Los amigos, por decir así, que se convirtieron al Señor, empezaron a pasar y venían y no me abrazaban, sino me decían: Dios te bendiga, quiero compartirte algo, cuando vamos a la iglesia. Y yo no necesitaba que me prediquen, yo no necesitaba que me digan de que Dios cambia, de que Dios liberta, porque yo lo viví de niño, yo sé quién es Dios de niño. Yo necesitaba que alguien se me tire del cuello, me abrace y me diga: te amo tal como sos, no importa lo que haces, no importa cómo estés, te amo tal como eres. Y sinceramente eso no había llegado. Me acuerdo que mi amigo Julián agarra y me va a buscar para un 24 de diciembre, donde yo me iba a encerrar en mi pieza a llorar y llorar y llorar,
donde no sé si me iba a matar, no sé qué iba a pasar, pero la cuestión es que yo me iba a encerrar solo. Me acuerdo que yo me estaba afeitando y él me viene a buscar y le digo, bueno, ahora voy a tu casa. Y él sabía que no iba a ir, me dice, no, 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 vamos, vamos, vamos. Me fui con media cara afeitada y media cara con barba. Me fui a aquel lugar, llegué a su casa, me fui, me bañé, me cambié. Me acuerdo que nos sentamos a comer y la madre Silvia y Julio y Belén, que es la familia, y Gonzalo, por la cual está compuesta, y Julián, estaban ahí y me siento yo en la mesa y yo con gorrita, pelo largo por el hombro, y el padre de familia me dice, en esta casa no comemos con gorrita. Entonces yo me la saco por respeto. Cuando yo miro a Julio, Julio es petizo, gordito, yo lo veo a mi papá, y mi papá era alto y flaco, y yo agarro y empiezo a decir, no, 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 no. Miro para Silvia, que es flaca y alta, y la veo a mi mamá, y mi mamá era petiza y gordita, y yo dije, no, 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 me estoy volviendo loco, no, no, decía dentro mío. Cuando la miro a Belén, Belén también es flaca y alta, y mi hermana es peticita y gordita, con rulo, nada que ver, dos cosas diferentes, pero la veo a mi hermana. Dios empezó a revelarme en visiones lo que realmente ellos iban a hacer para mí. Lo que Dios me estaba diciendo, esta es la familia que yo te pongo a tu lado. Yo no lo acepté, casi me pongo a llorar en la mesa, comí, después me fui, seguí drogándome, todo. Y conozco un varón llamado Reinaldo. Él oraba por mí, él no me conocía, me lo presentan ese día y él se me cuelga del cuello y me abraza y me dice, te amo en el amor de Jesús. Cuando yo escucho esa palabra, mi corazón se empieza a quebrar. Mi corazón empieza a sentir la presencia de Dios, esa presencia que no la sentía de niño, ese amor que no sentía de niño. Y empieza en mi corazón a haber una revolución de odio, rencor, resentimiento hacia Dios, pero al mismo tiempo de algo lindo que empezó a aparecer en mi corazón. Entonces yo vuelvo a mi casa porque este varón me abraza y me dice, estamos orando por vos. Y se fue. Y yo vuelvo a mi casa y me encierro en una pieza después de estar un año fuera de mi casa. Yo ya empecé a estar en mi casa y me acuerdo que yo voy y le digo, Dios, no, si eres tú realmente, 3 veces por día que me pase esto, si no, no eres tú. Me acuerdo que yo voy a la tarde, una tarde a la plaza y lo vuelvo a cruzar a Reinaldo, aparece de vuelta. Me abraza del cuello y me dice, te amo, en el amor de Jesús, quiero verte bien. Cuando yo escucho esta palabra, yo lloro literalmente y él me mira y me dice, ¿qué pasa? Me dice, Jesús te ama, Él tiene planes contigo. Y yo le digo, no pasa nada y me voy. Y entonces él siguió su rumbo. Y a la nochecita voy y me siento en esa plaza nuevamente. No había nadie en la calle y de repente aparece este Reinaldo. Elías, ¿cómo estás? Y me abraza y cuando me abraza me pongo a llorar. Empiezo a llorar y a llorar y me dice, Elías, tranquilo, Jesús te ama. Y yo empiezo a llorar y digo, si Jesús me ama, ¿por qué me quitó mi familia? Si Jesús me ama, y empecé a sacar todo lo que había en mi corazón. Si Jesús es real, yo sé que es real, yo vi su milagro, pero ¿por qué a mí? Habiendo tanta gente, ¿por qué a mí? Y empecé el por qué, y él empezó a hablar conmigo. Así pasaron muchos días constante con la misma situación, donde 3 veces por día lo cruzaba Reinaldo, 3 veces por día me demostraba a Cristo en su interior, me demostraba el amor, donde yo abría mi corazón y volcaba todo lo que había. Y me acuerdo que un día, no me lo voy a olvidar más esa fecha, me acuerdo que el 8 de enero, yo fui a la iglesia de últimas, estaba todo torcido, pesaba 40 kilos por no comer, estaba totalmente más muerto que vivo. Año 2008. Me acuerdo que yo me voy para la iglesia y había algo que a mí no me gustaba y era que me desafíen.
Voy para la iglesia con intenciones de ir un rato, una reunión normal. Yo nunca fui a una reunión normal, siempre reunión de jóvenes. Y cuando voy a una reunión que iba a estar toda la gente, me acuerdo que había un portero y cuando el portero agarra me dice, dale, pasá, ¿dónde te vas? Ahora vengo, voy a pedir para comer porque yo pedía para comer. Yo tenía que ir a una pizzería y si les sobraba que me den una porción de pizza, una empanada, una tarta, revolvía la basura para poder alimentarme. Porque no quería pedirle nada a nadie, porque estaba totalmente perdido. Y me acuerdo que este varón me dice, bueno, vení más, sos un mentiroso. Y se generó una bronca en mi corazón. Y le digo, vas a ver que ahora vengo. Me fui como pude, caminaba muy despacio, todo torcido. Volví, me senté en la última silla porque encima estaba en el patio de la iglesia al aire libre. Se largó a llovinar de repente, se llenó de nubes, se largó a llovinar. Terminamos adentro en el templo y ya no estaba sentado en la última silla, estaba sentado casi a la mitad. Si usted me pregunta si escuché la prédica, no la escuché. Si escuché la adoración para administración, no la escuché. Yo lo único que quería era que termine para pasar adelante y decirle a Dios, si eres real, a ver, cambia mi vida. Estoy harto de vivir esto. Estoy harto de ser autodependiente del paco, de la marihuana, de la pastilla, donde nadie me ama. Estoy harto de estar donde estoy. Y sabe que cuando el pastor hace el llamamiento, yo empiezo a caminar llorando, diciéndole, Jesús, si eres real, entra en mi vida. Muéstrate tal como eres. Y cuando yo llego, no sentí paz, no sentí fuego, no sentí nada sobrenatural. Yo ya había hecho la confesión de fe al caminar hacia ahí porque conocía. Me dice una líder que me ministra, me dice, ¿querés aceptar a Cristo? Ya lo acepté. Bueno, repetí conmigo esta oración, me vuelve a hacer repetir, la repito. Llego a mi casa, me quieren dar droga, no la acepto. Entro a mi pieza y digo, yo dije que no. Y en poco tiempo Dios empezó a trabajar. Dios empezó a meterse. Dios empezó a hacer algo. Dios empezó a moverse. Como decía la palabra, porque nada es imposible para Dios. ¿Sabe qué? Cuando yo llegué a Cristo era como el leproso. Dice Mateo 8, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente siguió a Dios conmigo. Mucha gente estaba ahí en la iglesia, pero yo hice como este leproso y dije, vine al leproso, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Yo me acuerdo que ese día le dije, Dios, si quieres puedes cambiar mi vida, porque yo no puedo. He intentado por todos los medios a cambiarle. Yo me acuerdo que entre lágrimas y llantos yo le decía, cambia mi vida, cámbiala. Empecé a caminar en el Evangelio, en poco tiempo empecé a estar en la escuelita dominical, colaborador, empecé a dar clase, hice viaje misionero, volví a alejarme de Dios, volví a meterme en Dios, volví a alejarme de Dios. Dios empezó a tratar, Dios empezó a hacer algo. Pero un día Dios habla a mi corazón. Dios empezó a trabajar conmigo. He metido la pata millones de veces. Así que si metiste la pata, bienvenido a este grupo de los que metemos la pata. Bienvenido a ser humano, a ser realista, de que cometemos errores constantemente. Pero por más de que cometas miles de errores, Dios va a cumplir lo que Él quiere cumplir contigo. Me acuerdo una palabra en Hechos 26, 12, Pablo relata su conversión. Pablo empieza a decir de que cuando él iba camino a Damasco, se le aparece Jesús y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Él cae postrado, los demás huyen. Ya todos conocen la historia. Pero me llama la atención porque después de que le dice, ¿por qué me persigue? Le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies. Porque para esto he aparecido a ti,
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sabe qué? Después de que llego al Evangelio y empiezo a conocer muchas cosas que estaban en la Biblia, Dios empezó a devolverme lo que yo había perdido. Porque empecé con toda mi vida, con todo lo que he hecho, y he saltado un montón de cosas que algún día las contaré. ¿Por qué? Porque quería llegar a este punto. Todo lo que yo acabé de leer, de que Dios le dijo, de Jesús le dijo, me aparecí a ti porque quiero que seas ministro. En otras palabras, lo que le dijo, yo vine a ti porque voy a usarte, yo vine a ti porque voy a levantarte, yo vine a ti porque van a ver mi gloria, porque los que te perseguían para matarte, yo te voy a librar de ellos y te envío a aquellos que están perdidos, aquellos que no quieren saber nada conmigo, aquellos que realmente piensan que ya no puedo hacer nada por ellos, y Dios lo levantó a Pablo. Yo le estoy hablando a algún Pablo, alguna Pablo que está del otro lado. Alguien que realmente ha cometido millones de errores, se ha alejado de Dios y dice, para mí no hay más solución, para mí ya no hay más cambio, Dios se ha enojado conmigo, Dios me dio la espalda, porque si vivo haciendo lo mismo. He metido la pata millones de veces aún en el Evangelio, pero ¿sabe qué? He entendido de que Dios me escogió para restaurar, Dios me escogió para librar, Dios me escogió para activar a alguien que está inactivo, alguien que dice no hay más solución para mí, ya nada puede hacer. Dios empieza a devolver, Dios es un Dios de restitución, lo que el infierno quiso quitar, lo que el infierno ha tomado momentáneamente de nosotros, lo tiene que soltar, y cuando lo suelta multiplicado. ¿Por qué te lo digo esto? Porque he perdido una familia, he perdido tantas cosas, pero hoy tengo una esposa, hoy tengo 2 hijos, hoy tengo un trabajo, hoy tengo una casa, hoy sobre todas las cosas tengo el favor de Jesucristo. Hoy puedo estar predicando en muchos lugares donde Dios me envía. Hoy puedo estar delante de miles, por decirlo así, o delante de uno, pero por quien sea, solamente quiero soltar lo que el reino tiene que soltar. Como ministro de Dios yo vengo a decirte, no te sientas mal por tus errores. Hoy es la noche donde puedes acercarte a Cristo. Hoy es la tarde, el día, el mediodía o el horario en el que tú veas este video donde puedes acercarte al Señor. Dios puede cambiar cualquier situación, porque nada es imposible para Él. Desde el vientre de tu madre Dios te escogió, desde el vientre, cuando nadie te había visto, ni siquiera la ciencia sabía, ni siquiera tu madre sabía que te estaba gestando. Dios ya había visto tu embrión, Dios ya te estaba mirando, Dios ya estaba escribiendo en el cielo que iba a levantar un guerrero y una guerrera. ¿Sabe qué? Es tiempo de disfrutar de la presencia de Dios. Es tiempo de realmente pararse y decir, Señor, con mis pecados y todos, con mis errores y todos, aquí estoy. Lo que tú tienes que hacer conmigo, hazlo. A donde tú me quieras llevar, llévame. Lo que tanto quieres hacer con mi persona, hazlo. Estoy dispuesto para ti. Llévame a donde sea. ¿Por qué yo quiero compartirte esto? ¿Por qué toqué varios versículos? Porque cuando Dios se mete en una casa, el HIV se va. Cuando Dios se mete en una casa, el sordo mudo habla y escucha. Cuando Dios se mete en una casa, en una familia, cuando entra por una persona, esa persona es la puerta que abre a la bendición para todos los que habitan bajo ese techo. Mi padre, que no conocía a Cristo, conoce a Cristo y muere en presencia de Dios.
Mi hermano nace sordomudo y Dios lo hace hablar y escuchar. El que tenía que nacer con HIV, Dios lo sana en ese vientre. Más allá de todo lo que yo haya hecho después cuando yo vuelvo a presencia de Dios, el hermano que estaba perdido en vicio, la hermanita que estaba perdida en sal, la muerte y en vicio, mi otra hermana que estaba perdida en vicio, a través de que yo después volví a Cristo, empezaron a conocer al Señor. Hoy cada uno está en distintos lugares buscando el rostro de Dios, queriendo cambiar la historia de su familia. Cada uno tiene su esposo, su esposa, sus hijos, y por ende ellos quieren que la bendición llegue a la familia. La palabra enseña que cuando estuvo el carcelero y Pablo y Silas estaban adorando a medianoche y las celdas se abrieron, dice que este carcelero fue y dice que estaba ahí, te lo voy a decir con mis palabras, de seguro se estaba por matar, de seguro se iba a cortar el cuello, no había armas si no se hubiese dado un tiro. No había esa arma como uno la tiene hoy en día, sino eran otro armamento, y él podía haber agarrado una carabina, poner la bolilla, poner la pólvora a la bolilla, hacerla así, pegarse un escopetazo, no lo sé, o una pistolita, lo que fuere. Pero la cuestión que cuando él está por matarse, la palabra me encanta. ¿Por qué? Porque dice que él agarró, y cuando le dicen de adentro, le dicen, ninguno se fue, estamos todos acá. Dice que este carcelero empezó a temblar, dice que en un momento dice, ¿qué debo hacer? Te lo voy a decir con mi palabra, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la palabra fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Sabe que cuando tú crees en el Señor y tú vuelves a los brazos del Padre, tú vuelves a tirarte a su regazo, hay un efecto dominó que a través tuyo tu hogar va a ser tocado. A través tuyo tu familia va a ser tocada. A través tuyo los que te rodean van a ser tocados. Dios a través tuyo va a bendecir a muchos. Va a tocarlo a muchos. Pablo tenía un destino. Pablo conoce a Cristo. Pablo empieza a servir al Señor. Pablo empieza a ser perseguido. Pablo termina preso. Pablo lo quieren mandar delante de Julio Augusto. Pablo tenía que estar en un lugar. Pablo se sube a la barca. Pablo dice, no vayamos. Él tenía revelación. No hicieron caso. Cuando va en medio de la barca se levanta una tormenta. Vino algo a matarlo, pero había un destino que Pablo tenía que llegar. Yo no sé cuál es tu destino, pero habrán venido tormenta, habrán venido cosas a matarte. 11 años perdido en vicios, delitos y pecados. El infierno me quiso matar, pero cuando Dios tiene una palabra con alguien, no hay muerte que pueda. Hoy puedo decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque Cristo venció, porque Cristo vence y vencerá siempre cuando tiene un plan con alguien. Y sabe que cuando Pablo, la barca es destruida, nadie se pierde, Pablo termina en un lugar, en una isla llamada Malta. Pablo le pica una víbora, todos esperaban que muera, pero no murió, sino que con la misma mano que fue picado, fue, sanó, liberó, restauró toda situación la cual te quiso matar. Esa situación va a ser usada para que Dios se glorifique, para que Dios demuestre que Él es real, que aunque el infierno parece que está ganando la pulseada, Cristo no conoce derrota, Cristo no conoce, Él no es avergonzado jamás. Él agarra y Él pone su mano de poder y al infierno le hace esto y Él gana la pulseada. ¿Qué quiero decirte? No importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas hecho, en los brazos del Padre todo cambia, todo es diferente, todo distinto. Él te vuelve a dar las vestiduras de gloria. Él vuelve a ponerte el anillo para que tengas esa autoridad. Él vuelve a demostrarle a quien sea de que cuando Dios escoge a alguien, nadie lo puede cambiar. Hoy tengo 33 años, como te decía. Hoy soy evangelista del Ministerio del Santo de Israel. Hoy estoy trabajando en aquel lugar junto a mis apóstoles Marco y Marisa de Vega. Hoy estoy trabajando junto a mi esposa, salmista, predicadora y ministra. Hoy estamos liderando a preadolescentes. Hoy estoy liderando a mis hijos. Hoy estoy haciendo cosas para el reino de los cielos. Nunca pensé llegar a esta edad. Yo pensé que moría a los 13, a los 14, a los 15, a los 16. Cuántas veces la policía me siguió. Cuántas veces tuvimos riñas con otras bandas, con otra gente. Tengo
un cuchillazo por acá, que hubiese perdido un ojo. Tengo los dientes porque Dios es bueno, lo hubiese perdido tantas cosas. Mi cuerpo no tiene ninguna bala y me tiraron muchas balas. Hoy le doy gracias a Dios porque Él me guardó para este tiempo. Que quiero decirte que si hoy estás vivo escuchando este video, es porque Dios te guardó para este tiempo, para que realmente entienda del que Él te escogió para glorificar su nombre. Yo no sé lo que viviste, pero quiero decirte algo. Hace 2020 años, en la cruz del Calvario, en una Pascua, Jesús ya te perdonó. Solo tienes que decirle: Jesús, perdóname, aquí estoy. Cambia mi vida, cambia mi hogar, cambia mi familia. Y sabe lo que va a hacer Dios. Dios va a cambiar todo. Yo te bendigo grandemente donde quiera que estés. Oro por tu vida. Cualquier cosa me buscas en el Facebook, porque también voy a publicar esto en el Facebook. Cualquier cosa me mandas un mensaje privado, me pasas tu número, hablamos de lo que seas. Jesús no te condena. Jesús te dice: yo te voy a levantar. No importa lo que el infierno diga, yo te escogí para cosas grandes. Yo te bendigo.